Buenos días para todo el personal de Iman Solutions. Este es el tutorial básico para la consulta del Registro Nacional de Bases de Datos o modificación del mismo, así como reportes. Así que lo primero a tener en cuenta es que la página de la superintendencia es la www.sic.gov.co. Entramos a la pestaña de protección de datos y luego le daremos clic en inscripción. Una vez le demos clic en inscripción, nos saldrá la ventana para ingresar al sistema con el usuario ya definido de Iman, que en este caso es proyectos@iman.com, y se llena el captcha correspondiente. A continuación tenemos la ventana de inicio del RNBD, donde existen dos opciones. En primer lugar, administración de usuarios para hacer cambio de contraseña y crear nuevos usuarios o consultar usuarios. Por el tamaño de Iman esto no se necesita en el momento, pues sin embargo aquí se puede crear el usuario y aquí se puede buscar el usuario correspondiente o cambiar la contraseña. Nos vamos a la opción más importante, que es inscripción de bases de datos. En primer lugar encontramos la información del responsable, en este caso Iman Solutions. Aquí en esta ventana podremos cambiar algunos datos básicos que ya pues han sido previamente diligenciados. Esta es la información del responsable, que es Iman Solutions SAS, que debe corresponder además con el registro único tributario o el RUT que se descarga directamente de la página del DIAN, del sistema Muisca. Si le damos en inscribir bases de datos, nos sale el display más importante, que es donde observamos los registros que ya se han hecho hasta el momento. Entonces tenemos que hay 1, 2, 3, 4 bases de datos, ¿cierto? Asesores externos, proveedores, clientes, empleados y ex empleados. Para agregar otra base de datos, simplemente tenemos que cambiar este número, el que estoy señalando en este momento con el cursor. Es decir, si queremos una base de datos, pues este número se pasa a 5, se le da a guardar y allí tendremos la opción de una nueva base de datos. Por ejemplo, esta base de datos, para mostrarles cómo se elimina un registro, intenté hacer una modificación para que me saliera la opción de borrar registro. Si yo hubiese hecho la modificación, acá saldría con un radicado con este mismo número y terminaría en 1. Sin embargo, pues esta base de datos no tiene ninguna modificación, así que vamos a borrar el registro. Aceptar. ¿Cómo consultamos las bases de datos? Pues simplemente le damos en consultar registro. La primera pestaña que nos sale es las finalidades de dicha base de datos y la cantidad de titulares de la base de datos. Recuerden que estamos en la opción consultar registro, no modificar registro. Continuar. Esto es única y exclusivamente para mirar qué es lo que está actualizado en el momento. Acá podemos mirar los canales de atención, cómo se tratan, entonces existe un servidor propio, si hay transferencias, si hay transmisión, la autorización del titular, cómo se recolecta, y podemos consultar novedades en los reclamos presentados por los titulares de base de datos. Como esto es consulta, aquí no vamos a hacer ninguna modificación de las bases de datos. ¿Cómo podemos hacer una modificación de bases de datos? Cuando estemos en el principio de la ventana del usuario, le damos en inscribir bases de datos y nos vamos a la base de datos que queramos modificar. En este ejemplo vamos a como
vamos a eliminar esta modificación que no, en verdad no se hizo, y vamos a intentar, digamos, con proveedores, modificar datos. ¿Cuándo se modifica una base de datos? Por ejemplo, esta es la base de datos de proveedores. Digamos que la base de datos cambió de 86 a 90. Entonces el cambio se le hará acá. Y se le da en guardar. ¿Cuántas veces se tiene que actualizar las bases de datos? Cuando cambie la información. Cuando haya un cambio sustancial. Ejemplo, cuando cambie la política de tratamiento o cuando los canales de atención sean diferentes, hay que ingresar y hacer esto. Entonces acá estamos en la base de datos proveedores. Si yo quiero agregar un encargado, puedo agregar un encargado acá. Si yo quiero cambiar un canal de atención, puedo cambiar el canal de atención acá. Los canales de atención, pues la página web, la oficina en físico, el sitio web, el correo electrónico, etcétera. Aquí sí puedo hacer cambios o agregar un canal, ¿cierto? Y cuando lo haga, pues le doy continuar. Pasamos a la política, cuando se quieran hacer cambios en la política. Todo esto lo pueden modificar. La información que está contenida en las bases de datos. La seguridad sobre sus bases de datos. ¿Hay autorización? Sí, en algunos casos. Cuando no, pues cuando es de naturaleza pública el dato o cuando simplemente corresponde al registro civil de las personas. ¿Cómo se obtiene? De fuentes de acceso público y recolectado directamente del titular. Eso se puede modificar también en cualquier momento. ¿Hay transferencia internacional de datos? No. Continuar. Transmisión internacional de datos? No. Continuar. Y simplemente se le dan finalizar registro. Como en este caso no queremos cambiar la cantidad de titulares de datos, pues no le vamos a dar finalizar registro. Pero cuando se quiera modificar algo sobre esa base de datos, se le va a dar acá en finalizar registro. Por ahora les voy a enseñar a cómo suministrarle a la SIC la información sobre reclamos. Entonces, cuando haya reclamos a Iman Solutions por cuestión de protección de datos, vamos a ir acá a agregar información de datos, seleccionar el periodo, vamos a suministrar esta información por semestres y el tipo de reclamo. Entonces, digamos que pudo ser sobre el tratamiento de información sensible y fue por tratar información sin autorización. Cantidad de reclamos 1 y guardar. En este caso no vamos a guardar ya que no queremos reportarlo, pero es algo que tienen que hacer en Iman Solutions. De igual forma se pueden reportar incidentes de seguridad. ¿Qué puede afectar? Ejemplo, la disponibilidad de datos. Entonces, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo se enteraron? ¿Por qué pasó? Digamos que fue un fraude interno para suministrar información por una suma de dinero, etcétera. Información comprometida, algunos datos o toda la base de datos. Y se le darían guardar, en este caso, cantidad también de titulares afectados. En este caso, pues no vamos a guardar la información, simplemente nos vamos a devolver inscripción bases de datos. Como no finalizamos el registro, vamos a darle borrar registro. Entonces acá tenemos que, es como si hubiéramos creado otra base de datos que tiene 90, pero en este caso, pues como no se va a modificar, le vamos a dar borrar registro. Y es aquí donde entonces pueden consultar o modificar las bases de datos. Otra de las formas para hacer esto es en la página de la SIC. En vez de darle en inscripción, nos vamos a consulta de RNBD y colocamos la razón social, que en este caso es Iman Solutions. Llenamos el captcha
y le damos buscar. Acá quedó algo mal, faltó la T. Le damos buscar y acá encontramos la información de Iman Solutions con cada una de sus bases de datos. ¿Cómo podemos descargar un certificado de esto? Consultar BD en cualquier base de datos que se necesite, imprimir, descargar y allí nos va a generar la SIC un certificado en PDF para conocer y certificar la información que se registró con esa base de datos. Así que ese era el motivo de este video y esperamos cualquier consulta.